Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús calma nuestras tempestades. Todos en algún momento atravesamos tempestades en la vida. No siempre son vientos y olas reales, pero sí problemas, pérdidas, enfermedades o crisis que nos golpean con la misma fuerza que una tormenta en alta mar. Estas situaciones suelen llegar de forma inesperada, cuando pensábamos que todo estaba en calma. Muchos creen que seguir a Jesús significa navegar siempre en aguas tranquilas. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. El discipulado es un viaje con destino seguro, pero con travesías que pueden ser peligrosas. Los evangelios narran un episodio inolvidable en el que Jesús y sus discípulos cruzan el lago de Galilea cuando una gran tempestad los sorprendió. El viento rugía, las olas golpeaban la barca y el agua amenazaba con hundirlos. Mientras tanto Jesús dormía. En medio de su miedo, los discípulos le despertaron y él, con solo una palabra, hizo cesar la tormenta. Este relato nos enseña que las tempestades son inevitables, que la fe se prueba cuando Dios parece ausente y que el poder de Cristo es suficiente para llevarnos a puerto seguro. Veamos cómo Jesús nos llama a seguirle en un viaje en el que pueden surgir tempestades. Estar con Jesús es hacer un continuo viaje hacia el otro lado del lago. Estamos hablando metafóricamente. La vida es un viaje desde un lado, desde el más acá, hasta el otro lado, el más allá. Y ese viaje de Jesús por el lago de Galilea, de una orilla a otra, es una metáfora de la vida de un creyente. Un viaje de un lado a otro lado, de una orilla a otra orilla, del más acá al más allá. Y en ese viaje Jesús va con nosotros. En la barca de nuestra vida, Jesús va con nosotros. Y lo hace porque nos amó y nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Jesús siempre estuvo rodeado de mucha gente que le seguía y que le escuchaba. Aquel mismo día, Marcos 4, 35 al 36, se nos dice que cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Por tanto, Jesús tiene mucha gente que le sigue, que le escucha en el mundo, entonces y ahora. Pero no todos los que le escuchan y le siguen viajan con Jesús a la otra orilla. No todos los que escuchan eso. En este texto se nos dice que Jesús despidió a la multitud y a sus discípulos les dijo, pasemos a la otra orilla. Solo los verdaderos discípulos de Jesús hacen el viaje con Él hacia el otro lado de la vida, desde el más acá al más allá.
para estar siempre con Él. Solo los verdaderos discípulos. Mateo 8, 18 y 23. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús entró en la barca con sus discípulos, solo con sus discípulos, para ir al otro lado del lago. Después de darnos sus muchos privilegios para esta y la otra vida, el Señor quiere mostrarnos la cara de la vida presente. El Señor viene a nuestras vidas y nos da palabras de vida eterna, palabras de esperanzas. Pero hasta que vayamos con Él, hasta que lleguemos a la otra orilla, tenemos que vivir, que viajar por medio del lago. Y ese viaje puede suponer problemas, adversidades. La vida de un creyente no es un camino de rosas. El Señor no lo ha dicho tampoco. No lo es, sabemos que no lo es, pero el Señor no ha dicho que la vida de un creyente sea un camino de rosas. El Señor no ha dicho que el viaje con Él a la otra orilla será un viaje tranquilo, sereno. El Señor no ha dicho eso. El Señor lo que nos ha dicho es, vamos a la otra orilla. Y nos ha dicho que nos montemos en la barca con Él y Él nos acompaña a la otra orilla. Pero no ha dicho que el viaje va a ser una especie de viaje de placer, lleno de momentos siempre de alegría, de momentos buenos. El Señor no nos ha dicho eso. Solamente que Él va con nosotros hasta la otra orilla. Así pues, estar con Jesús, viajar con Jesús, al otro lado, hacia el más allá, durante esta vida, viajamos con Jesús. No evita que padezcamos tempestades inesperadas. Las vidas de los creyentes no están exentas de situaciones difíciles, complejas. Las adversidades pueden venir a los creyentes, igual que a los que no lo son. Las enfermedades, los problemas económicos, la falta de trabajo, la pérdida de seres queridos. Los problemas de esta vida pueden venir a los creyentes y a los no creyentes. Los que viajan en su barca con Jesús sufren tempestades igual que los que viajan en barcas sin Jesús. Todos, creyentes y no creyentes, viajamos por el mar de esta vida. La diferencia está en que los creyentes llevan a Jesús en su barca y los no creyentes no le llevan. Pero cuando vienen tempestades, vientos, cuando las olas se hacen grandes y golpean la barca, lo hace con todos, con los no creyentes y con los creyentes. Cuando el mar se agita, cuando la tormenta viene, viene para todos. Por tanto, los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, no están exentos de pasar por situaciones difíciles, de pasar por tempestades. Marcos 4:37. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Los problemas de la vida pueden incluso llevarnos al borde del precipicio.
puede llevarnos a parecer que nos hundimos, que la barca se hunde. Lucas 8:23, y se anegaban y peligraban. En el viaje de la vida con Jesús podemos experimentar situaciones muy, muy difíciles, muy, muy complejas, muy dolorosas, que nos causan tristeza, pesar, que nos hacen dudar, confundirnos, porque las adversidades nos afectan. Como humanos que somos, las adversidades nos afectan. Aunque somos creyentes, las adversidades nos afectan. Las olas altas, el movimiento de la barca de un lado a otro, nos asusta, nos llena de temor, de ansiedad, de angustia, a pesar de ser creyentes. Somos humanos y sufrimos las consecuencias de las dificultades de esta vida. Nos dice Mateo 8:24, se levantó en el mar una tempestad grande, pero él dormía. Lucas 8:23, mientras navegaban, él se durmió. Marcos 4:38, y él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Estos tres textos de los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, nos muestran los tres textos que Jesús estaba durmiendo. Mientras sucedía todo aquello, Jesús estaba durmiendo. Y cuando los problemas de la vida nos afectan, nos puede parecer que el Señor no está con nosotros, que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha abandonado. Puede parecernos. En los momentos muy difíciles, en los momentos en que el agua nos lleva al cuello, en que estamos a punto de caernos por el precipicio, puede parecernos que el Señor no está con nosotros. Pero las adversidades no interrumpen el viaje de nuestra vida. La vida sigue. La barca sigue en el mar, embravecido, con vientos, con olas, pero la barca sigue en el mar. Medio hundida, pero sigue en el mar. Y el creyente tiene que entender que debe continuar el viaje a pesar de las tempestades, a pesar de las olas, a pesar de la furia del viento. Debe continuar, sin desviar su objetivo del destino final del viaje, que es llegar a la otra orilla. Un creyente debe saber que ha sido salvo para estar un día con el Señor en sus moradas eternas, lo cual es mucho mejor. Un lugar en el que no hay llanto, en el que no hay sufrimiento, en el que no hay nada negativo, nada malo, sino todo será gozo y alegría junto al Señor. Y un creyente no debe olvidar nunca esto, que hemos sido salvados para estar eternamente con el Señor en un lugar maravilloso. Y aunque sintamos que el Señor no está con nosotros, en algún momento de la vida, en una situación muy, muy, muy difícil, el Señor está. No se ha ido de la barca. Puede estar durmiendo. Y por tanto puede parecernos ausente. Pero el Señor está allí. Está allí. Y el Señor está allí para
calmar cualquier tempestad en nuestra vida. Y para calmar cualquier tempestad, independientemente de nuestras percepciones, de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestra poca fe, el Señor está allí para hacer que nuestro viaje continúe hasta el fin, porque Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Él lo ha prometido, es una promesa del Señor. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin, hasta que estemos con Él en su presencia. Pero, como hemos dicho antes, a veces por la importancia del problema o la gravedad del problema, por nuestra condición humana débil, pues dudamos, tememos, nos llenamos de ansiedad. Marcos 4:38. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas 8:24. Y vinieron a él diciendo: Maestro, maestro, perecemos. La actitud no fue buena, precisamente, fue de miedo, de angustia, de duda, de desconfianza. No era una actitud en la que precisamente había fe. Pero lo bueno, si se puede decir que hubo en esta llamada de auxilio, fue que se acordaron de que el maestro estaba allí. Te acudirá. Entonces, lo único bueno de estas palabras, que fueron a Jesús, con sus miedos, con sus dudas, con sus desconfianzas, con su falta de fe, con todo eso, fueron a Jesús. Por tanto, en cualquier momento de la vida, tenemos que acudir a Jesús. Siempre tenemos que acudir a Jesús. Él lo dijo: pedid, llamad, buscad. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él lo dijo una y otra vez. Que tenemos que acudir a Él. Siempre tenemos que acudir a Él. Pero si siempre tenemos que acudir a Él, en los momentos difíciles, con más razón, tenemos que acudir a Él. Y el problema no es a veces la tormenta. El problema del creyente no es la tormenta, porque la vida siempre estará llena de tormentas. El problema está en el creyente, en cómo gestiona la tormenta, en cómo responde en medio de la tormenta. Ese es el problema, no la tormenta en sí, porque el Señor nos dijo que nos subiésemos a la barca y que fuésemos a la otra orilla, y Él nos acompaña. En principio, la palabra del Señor es clara, la presencia del Señor es cierta. Son nuestras percepciones subjetivas por nuestros miedos, por nuestras angustias, las que hacen del problema un imposible, las que hacen de los problemas situaciones que nos parecen que nos van a hundir irremediablemente. Pero Jesús oyó a sus discípulos, oyó, a pesar de la actitud de angustia, de miedo, de falta de fe, les oyó y atendió
al grito angustioso y desesperado de los suyos, pidiéndole ayuda. Mateo 8:25. Sus discípulos dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Segundo de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. El Señor nos dice que cuando oremos, que pidamos, que lo hagamos con fe. Clamar con angustia no es precisamente la mejor de las actitudes que el Señor quiere de nosotros. La angustia es uno de los acompañantes del miedo, de la desesperanza, de la actitud de que no hay quien salga de este tema, de este asunto. Pero el texto dice: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó. Igual sucedió con los discípulos en la barca. En su angustia acudieron a Jesús y Jesús les oyó. Por tanto, ante la dificultad, tenemos que rogar a Jesús, nuestro Señor. Rogar. Tenemos que pedir al Señor que nos libre de la tormenta. Creyentes debemos orar, Padre, como nos enseñó Jesús, en el nombre de Cristo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y tenemos que rogar al Señor con fe serena y no con miedo angustioso. Eso sería lo ideal, porque es lo que quiere el Señor. Marcos 4:40, Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? No deberían estar amedrentados. Y Jesús continúa: ¿cómo no tenéis fe? Es la ausencia de fe lo que produce el miedo y la angustia. Lucas 8:25. Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Deberíamos acudir en cualquier problema de la vida a Jesús, clamando al Señor con fe. Pero no lo hacemos siempre, por lo menos no lo hacemos siempre. A pesar de que Jesús estaba allí, a pesar de que Jesús estaba allí al lado de ellos se sintieron huérfanos de Él. Nuestras percepciones de la cercanía o lejanía de Dios son subjetivas. Engañoso y perverso es el corazón, dice la palabra. Nunca debemos fiarnos de lo que sentimos, de lo que creemos que son las cosas. El Señor ha prometido estar con nosotros y eso es lo que vale la promesa del Señor. Él lo ha prometido. Él ha prometido ayudarnos. Pedid, buscad, llamad y se os dará, recibiréis. El Señor ha prometido darnos, que recibiremos, que se nos abrirá la puerta. El Señor ha prometido todo eso. Tan solo nos dice: pedid, llamad, buscad. Pero el miedo y la angustia olvidan que el Señor está cerca y que para Él no hay nada imposible. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así pues, ninguna situación extrema impide que el Señor nos escuche. Ninguna actitud negativa de nuestra parte impide que el Señor nos escuche. El Señor quiere que lo hagamos con fe. El Señor quiere que lo hagamos con gozo, con valentía. Pero el Señor es tan misericordioso, tan comprensivo, que aunque Él nos pide que lo hagamos de esa manera, no por eso, no porque no tengamos fe, ni tengamos gozo, ni esperanza, no por eso deja de escucharnos, no por eso deja de atender nuestro clamor de auxilio. El Señor escucha a los suyos en la dificultad. Y lo hace porque no depende de nuestro grado pasado o presente de fe. Depende de Él, solo de Él. El poder de Dios se manifiesta ante los suyos, no solo para
darles lo que necesitan, sino para darles la fe que no tienen, que deberían tener, pero que no tienen. Por tanto, la respuesta del Señor es amplia, cubriendo la necesidad física, material, resolviendo el problema que tengamos, pero también ayudándonos en lo espiritual, en nuestra relación con Él, dándonos fortaleza, dándonos fe, dándonos ánimo, dándonos aquello que nos falta. Marcos 4, 39 y 41. Levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Entonces, mirad ahora, entonces temieron con gran temor. Entonces, el Señor les sacó del problema. Donde había una tempestad, produjo un mar en calma. Y entonces ellos temieron, entendieron, comprendieron lo que suponía viajar con el Señor, tener al Señor cerca. Si Jesús está en tu barca, la tempestad no tendrá la última palabra. No te olvides de esto, nunca, nunca. Si Jesús está en tu barca, si Jesús está a tu lado, viaja contigo, porque has creído en Él, porque eres un discípulo de Jesús, porque sigues a Jesús, porque te has embarcado en la barca de tu vida con Él al otro lado. Si Jesús está contigo, la última palabra, cualquier situación, la tiene Él. Y la fe se fortalece cuando confiamos en el Señor en medio de las tormentas. El poder de Dios puede llevarnos a hacernos preguntas cuyas respuestas aumentarán nuestro conocimiento de Él y de su forma de proceder para con los suyos. Cada problema por el que pasa un creyente es una oportunidad de conocer mejor al Señor. Una oportunidad. ¿Cómo sabríamos que el Señor puede calmar una tempestad? ¿Cómo sabríamos que el Señor puede decir al viento: calla? ¿Cómo sabrían que el Señor tiene poder para obrar en circunstancias extremas si no nos vemos en situaciones extremas y le pedimos al Señor que nos libre de esa situación? ¿Cómo sabríamos que el Señor tiene ese poder, esa capacidad? Y lo importante de eso es que eso incrementa nuestra fe en el más allá. Porque muchas veces eso de estar en el más acá, de esta vida, eso de estar rodeados de lo material, de comodidades, nos hace olvidar el privilegio de ese más allá prometido, ese más allá con el Señor. Y sus intervenciones en el más acá, con poder, auxiliándonos, ayudándonos en problemas diversos, nos ayudan a entender que aquel que opera con poder en nuestro más acá, ciertamente nos va a dar ese más allá glorioso y bienaventurado que nos ha prometido. Por tanto, todo lo que el Señor hace en nuestro más acá, en nuestro ahora de la vida por nosotros, nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Él, en lo que nos ha prometido para el futuro, en lo que nos espera. Ese es el propósito de que Dios permita tormentas, tempestades en nuestra vida y de que intervenga con su mano poderosa y nos saque de ellas para que sepamos
que el que nos ha prometido vida eterna, un lugar glorioso con Él, ciertamente cumplirá su palabra. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, calma nuestras tempestades. Y esto nos lleva a meditar, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. No tenemos que idealizar la vida cristiana. Ser discípulo de Jesús, ser un creyente en Jesús, no significa que vayamos a tener una vida placentera siempre, sin ausencia de problemas, sin enfermedades, sin necesidades, sin conflictos. No, el Señor no ha dicho nunca eso. Ser discípulo de Jesús es viajar con Él a la otra orilla. Es tener la presencia del Señor con nosotros en ese viaje a la otra orilla. Por tanto, tenemos que saber estas cosas. Tenemos que saber que lo importante es lo que nos espera en la otra orilla. Y que el Señor nos está llevando hoy hacia esa otra orilla. Y que en ese viaje de hoy tenemos que entender muchas cosas, que pasar por muchas situaciones para experimentar el poder de Dios, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca en el Señor y en lo que Él nos ha prometido. Por tanto, tenemos que aceptar que la barca de nuestra vida tiene que soportar sacudidas, pasar por tormentas, y que estas no son señal de que Dios nos ha abandonado, de que no está con nosotros, sino que son oportunidades para aprender a conocerle más profundamente. Debemos orar en nuestros problemas. Aunque sintamos que en ese momento tenemos muy poca fe, porque estemos llenos de miedo, de angustia, oremos siempre al Señor. Pidamos siempre al Señor. Aunque tu fe sea pequeña, como un grano de mostaza, ora, pide al Señor, clama al Señor. No esperes a tener todo bajo control para clamar. No esperes a que las cosas se resuelvan para clamar. Clama en medio de la tormenta. El Señor está ahí. El Señor escucha el grito sincero, aunque esté mezclado con miedo, con angustia. El Señor escucha a los suyos. Cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿para qué me pasa? No por qué, sino para qué. ¿Qué quiere enseñarme el Señor con esta tempestad? ¿Qué me quiere enseñar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en medio de cualquier tempestad por la que pasemos en esta. Que el Señor nos ayude a confiar, porque Él viaja en la barca de todo aquel que cree en Él. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos nuestra humana condición, nuestra frágil condición, y que en muchas ocasiones somos como aquellos discípulos que no te veían, aún estando tú allí, no te veían. Señor, donde está tu Hijo, allí estás tú.
oh Padre, porque el que ve a tu Hijo te ve a ti, oh Padre. Por eso queremos que, estando en Cristo, estemos siempre cerca de ti, oh Padre. Que te percibamos a ti y a tu Hijo, en el poder del Espíritu Santo, siempre cercanos, en cualquier circunstancia, Señor. Ayuda. Y si por qué causa, Señor, no lo hacemos, danos la gracia de clamar, de pedir socorro, en medio de cualquier situación, a ti, por Jesucristo tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Tú vas a extender la mano, Padre, lo sabemos, y nos vas a sacar del pozo, nos vas a sacar del hundimiento, nos vas a subir de nuevo a la barca. Ayúdanos, Señor. Gracias por tus promesas, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Ayúdanos a seguir esperando en ti todos los días de la vida y todas las cosas que hemos pasado que nos sirvan para vivir las cosas presentes o futuras en tus fuerzas. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.